pues tenemos ahora la palabra del Señor que va a ser entregada a través de su siervo, el doctor David Ormachea, y vamos a recibirle con un fuerte aplauso, dando gracias al Señor por su vida. La verdad, pues le felicitamos por permanecer firme a la palabra del Señor y fiel a la palabra del Señor. Dios te bendiga, mi estimado hermano. ¿Aló? Sí. Bueno, ahí está. Dios te bendiga. Gracias. Muy buenas tardes. La verdad es que no quiero morir. No sé si hay alguien que quiera morir. Quisiera vivir muchos años, pero tengo 71 años. Y cada vez que miro la palabra de Dios y examino la experiencia del apóstol Pablo y lo que está ocurriendo en este momento en la sociedad, más me importa que los cristianos aprendan hoy más que nunca a amar la vida que el Señor le da, amar las enseñanzas, la doctrina, para que podamos no solo pasar por este mundo, sino dejar un legado en este mundo. Durante este tiempo he estado involucrado en varias experiencias que mencionan la brevedad de la vida. Falleció el querido pastor Charles Stanley. También falleció su traductor al español, más bien su voz al español, nuestro querido Lenín de Llanón, del programa En Contacto. Han fallecido grandes hombres de Dios y me ha tocado en los últimos tiempos, pues, tratar de consolar a personas y tratar de guiar a otros en este proceso de la vida. Así que mi plática tiene que ver con cómo vivir una vida tan sabia y tan bíblica que dejemos un extraordinario legado. El legado comienza a construirse lo antes posible en la vida. Mi padre no me dejó ni un centavo, pero me dejó el más grande legado, sus principios. Me dejó la palabra de Dios, me dejó su ejemplo de integridad. Hace pocos días estuve en Chile para ir al funeral de mi suegra y como es mi costumbre a veces cuando estoy en el cementerio, me encanta leer el montón de mentiras que la gente escribe en las tumbas, ¿cierto? Y leí algunas allí. Había una que decía, te amamos, papito, y siempre queremos lo mejor para ti. Era la peor tumba, la más sucia. Hay algo esencial en la vida de un cristiano y es aprender a vivir lo antes posible. Aprender a vivir la palabra de Dios y disfrutarla. La vida es hermosa. Nadie dijo amén, pero me imagino que están de acuerdo conmigo. La vida es hermosa, es maravilloso vivir. Cada mañana que me levanto le doy gracias al Señor tengo mi tiempo a solas con el Señor antes de entrar a mi oficina y tengo la posibilidad de poder escuchar la palabra de Dios, leerla y tener un tiempo a solas con el Señor. Y durante la semana pasada estaba precisamente escribiendo un artículo para poder ayudar a algunas personas que enfrentaban tiempos de dolor. Así que me encanta lo que escribe el apóstol cuando dice, llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos
y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. ¿Qué tiempos, ah? Es una tremenda descripción de la realidad hoy. Rechazarán la verdad e irán tras mitos. Un montón de mitos del cristianismo moderno. Hace algunos días atrás estuve en el hospital atendiendo a una hermana que había dejado sus medicinas y había declarado que estaba sana y dejó de ir al médico y tuvo que volver por diálisis, ya en estado muy serio, creyendo que declarando su sanidad era sana. ¡Qué mito! ¿Ah? ¿Se imagina usted un Dios al cual yo le digo lo que tiene que hacer? Un Dios al cual yo le digo, no importa tus planes soberanos para mi vida, yo declaro que voy a estar sano. Porque cuando Dios declara que está enfermo, querido, no hay nada que lo sane. Cuando Dios declara su prosperidad, no hay nadie que se la quite, ni siquiera usted. Y cuando Dios declara que usted va a vivir una vida maravillosa, la va a vivir. Y cuando Dios declara que va a morir en un accidente, no hay nadie que lo impida. Porque Él es soberano. Así que una de las cosas más importantes que he tratado de comprender durante este tiempo es la brevedad de la vida y entender que vivimos en días tan difíciles en que la gente rechaza la verdad para ir tras mitos, aún dentro de la iglesia evangélica. Y el apóstol dice, pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. Esto es esencial, queridos. Mantener la mente clara en toda situación. En cada conflicto que enfrente, en cada dificultad que tenga, en cada problema en que se encuentre, en cada relación conflictiva. Yo quiero que tengas la mente clara en toda situación, que pienses bien, que tengas una forma de entender la verdad que te ayude a que tus decisiones sean correctas, independientemente de los resultados. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate de decirles a otros la buena noticia. Pregunta. Vamos un poquito para atrás. ¿Está usted viviendo la sana doctrina? ¿Tiene interés en conocer cada vez más de Dios y conocer más a Dios y tener más intimidad con Dios y ser más cercano a Él? Escucharle más de lo que le hablamos. Y hablarle no para pedirle, sino para adorarle, para honrarle. Está siguiendo la sana enseñanza, está identificando doctrinas pecaminosas, está manteniendo su mente clara en medio de las situaciones que enfrenta. No tenga miedo de sufrir por el Señor, ocúpate de decirle a otro la buena noticia. Es su vida un testimonio para los cercanos a usted. Aquellos que conocen que usted es un cristiano pueden admirar cómo se comporta, cómo reacciona, cómo actúa frente a las circunstancias de la vida. En cuanto a mí, dice el apóstol, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Pregunta, ¿está viviendo una vida que es una ofrenda a Dios? Es decir, es una vida que se entrega, que al final pueda decir esta verdad. Mi vida fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte, dice. He peleado la buena batalla.
he terminado la carrera y he permanecido fiel. Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Algunos me han preguntado en muchas ocasiones por qué usted no predica de profecía, y rara vez lo he hecho. Y es muy sencillo, porque descubrí que la profecía bíblica nunca fue traída para levantar nuestra curiosidad y tampoco para que especulemos con cosas que no han sido reveladas. La profecía bíblica siempre es traída para que aquellos que son hijos de Dios vivan vidas santas. Frente a cada declaración profética hay un llamado a la vida santa. Así que aquellos que quieren conocer más del futuro es mejor que conozcan bien su presente. Me encantó una película que se llama Kung Fu Panda. ¿No es cierto? Los padres del panda, los abuelos, hicieron su vida vendiendo fideos y querían que él también lo haga. Pero él quería ser el guerrero valiente. Me encanta lo que le dijo el maestro. Le dijo, no sigas mirando tu pasado. Le dijo, tu pasado es historia. Tu futuro es un misterio. Tu presente es un regalo. Por eso se llama presente. Lindo, ¿no? Esa es la historia de su vida. Su pasado es historia, querido. No importa qué haya vivido. No importa cuántas alegrías o tristezas haya vivido. Para nosotros los que somos hijos de Dios, Él nos da la posibilidad de tener nueva vida en Cristo. Así que aquellos creyentes que viven su pasado, que viven todavía llenos de amarguras, resentimientos, no pueden vivir la vida plena que Dios quiere que vivan y por lo tanto no están presentando su vida como una ofrenda derramada delante de Dios. Y por lo tanto su legado será triste. Yo quiero que me recuerde el mundo cuando muera. Ya que no me dieron ofrenda cuando viva, por lo menos que cuando muera me manden una. Yo quiero que la gente me recuerde bien. Tomé la decisión de dejar un legado y lo estoy haciendo. Y ahora estamos preparando más que nunca dejar ese legado. Estamos trabajando a tiempo completo. Estoy escribiendo todos los días, prácticamente. Casi todos los días tengo que escribir. Estamos grabando todas las enseñanzas. Escribo 2.200 palabras diarias. Y termino un libro en tal vez unas cuantas semanas. Cuando enseño en Principios Congregación Online, grabamos para radio, para televisión. Y estamos grabando absolutamente todo porque cuando muera quiero que me sigan escuchando. Y quiero que me sigan viendo. Y quiero que me sigan recordando de que le entregué el más grande tesoro que existe, que es el tesoro de la palabra de Dios. Pregunta, ¿para qué vive usted? ¿Dónde está su tesoro?
Me encanta aquello que dijo el maestro. Donde está su tesoro está su corazón. Mi tesoro está en el reino de Dios, allí está mi corazón. Todo lo que hacemos es para engrandecer el reino, para ayudar a las personas, para escuchar los testimonios como escuchamos ya esta mañana en Reynosa y escuchar a las personas con lágrimas decir, pastor, estaba en depresión por 7 años. Escuché su serie. Se acabó mi depresión. Quisiera que ocurra con todos lo mismo, pero algunas personas tendrán que vivir deprimidas. Por eso me encanta Dios, porque en realidad yo no lo entiendo. Porque Él tiene designios maravillosos, pero cada experiencia que Dios nos permite vivir es una nueva oportunidad para poder vivir como ofrenda derramada. Vivir la vida que Dios quiere que vivamos, no solamente para que disfrutemos la vida, sino para que cuando partamos de este mundo podamos decir aquello. Mi vida fue una ofrenda derramada delante del Señor. Así que analizando muchas de estas cosas, estaba pensando en ¿cuáles son algunas cosas que debemos hacer para poder dejar una herencia, un legado apropiado? Lo pensé para mi propia vida y también me di cuenta que era realidad que tenía que aprender a no preocuparme del futuro. No sé cuándo voy a morir. No quisiera. No me importa mi pasado. El Señor me ha sacado de cosas extraordinarias. Me ha hecho pasar por pobrezas, me ha hecho tener abundancia, me ha hecho tener escasez. He estado sano, he estado enfermo. He tenido problemas con mi esposa por culpa de ella siempre. No, mentira. No. He tenido problemas con mis hijos, con mis hermanos. He pastoreado iglesias y han habido piedras en el zapato del pastor, personas problemáticas. Aquí no hay ninguna, son todas de otras congregaciones. Pero ni lo alto ni lo bajo, nada puede apartarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Y por lo tanto, el apóstol lo dice claramente, y el maestro de Kung Fu Panda también. No escriba por allí que ahora ando predicando de Kung Fu Panda, pero sí su mensaje es lindo. Cualquiera haya sido su pasado, es historia. No viva su historia. No viva su historia. ¿Cuánto resentimiento tiene por el pasado? ¿Cuántas cosas no puede hacer por haber vivido experiencias dolorosas? Una hermana hace unos meses atrás me escribió que había adquirido mi libro Lo que Dios permite y prohíbe en la vida sexual matrimonial. Me escribió algo lindísimo. Me dijo, pastor, después de leer el libro, primera vez que tengo un orgasmo. Nunca me habían escrito eso. Algunos pensarán, ¿cómo eso? Sí, es que una mujer que fue violada y que por años, estando casada con su marido, no había podido vivir su vida sexual como Dios demanda. Dije bien, demanda. No es su opción, es un deber conyugal. Y una mujer que no había podido cumplir con su deber conyugal por una experiencia traumática del pasado, al leer un libro, entiende la verdad. Y la verdad le hace libre.
Y por primera vez comienza a ver a su marido de otra manera. Ya no tiene la imagen del hombre que la violó por tantos años. Ahora tiene a su marido al frente, no esa imagen. Su pasado es historia, olvidando lo que queda atrás. Tal vez algunos están viviendo su historia todavía. ¿Por qué no ha salido de ella? Alguien me decía hoy, pastor, llevo años siendo maltratada. Llevo años sufriendo con mi marido. Y le digo, ¿y por qué no has parado? Es que mi marido no quiere cambiar. Su pasado es historia, queridos. Es usted el que tiene que tratar con su presente. Su presente es un regalo. Dios se lo dio. Disfrute su presente. Aprenda a vivir apropiadamente. Porque es la única manera de dejar un legado. Seguir viviendo su historia es seguir repitiendo experiencias dolorosas. Y aprender a vivir su presente, como dice el apóstol acá. No lo he alcanzado todo, pero sigo viviendo, me sigo extendiendo, sigo haciendo mi máximo esfuerzo para poder disfrutar lo que me queda de vida. Porque sé que mi futuro está asegurado, porque su pasado es historia, su futuro es un misterio, pero su presente es un regalo. ¿Cómo podemos disfrutar de nuestro presente? Bueno, pensemos un poquito en el pasado. Algunas cosas que creo que son importantes de pensar. Primero, no viva destruido porque no ha podido hacer todo lo que hubiera querido ser. No cumplimos todo lo que hubiéramos querido, pero debemos seguir cumpliendo al máximo de nuestra capacidad. Nadie hoy es todo lo que hubiera querido ser. Hay quienes viven decepcionados por las irresponsabilidades, por los conflictos que tuvieron en el pasado, y habemos quienes vivimos ilusionados de las alegrías y dones que tenemos en el presente. Hay personas que por mirar su pasado no viven su presente. Hay abuelos que viven amargados en vez de disfrutar de sus nietos. Hay quienes viven amargados porque su pasado fue terrible. Hay abuelos que no han querido pedir perdón a sus hijos por los errores que cometieron en el pasado y mantienen una relación enferma. Y no pueden disfrutar ni de sus hijos ni de sus nietos. En vez de limpiar su pasado y decir, me equivoqué, hijo. Nos hace grande cuando aprendemos a admitir nuestros errores. Así que no cumplimos todo lo que podríamos haber cumplido, pero debemos seguir cumpliendo al máximo de nuestra capacidad, metiendo hacia adelante. Segundo, no hay nadie que no haya cometido errores, querido. Así que la vida incluye errores del pasado que no podemos cambiar. Pero sí hay cosas del presente en las que podemos acertar. El pasado no lo podemos cambiar, pero en el presente podemos acertar. Hay relaciones que pueden ser sanadas, hay otras que hay que alejarse y vivir sanos lejos. En lo que dependa de ustedes, traten de tener paz con todos, pero no se puede con todos. Hay personas que siguen queriendo tener una relación e insistir en una relación con familiares y llegan hasta la muerte insistiendo en tener una relación con alguien que no quiere tenerla. Y ese es el momento de decir, no, voy a disfrutar mi vida, voy a disfrutar mi presente, voy a disfrutar lo que el Señor me permite.
Hay quienes viven paralizados por los errores del pasado y hay quienes vivimos motivados por los aciertos del presente. Busque algún acierto ha de tener, ¿no es cierto? Hasta un reloj dañado da la hora exacta 2 veces al día. ¿O no? Me imagino que usted también. Ya, no viva culpándose de todo tampoco. La vida incluye eventos que no podemos predecir, pero nos da la oportunidad de elegir nuestras acciones y reacciones frente a los eventos que van a venir. No podemos predecir lo que va a venir. Nadie podía predecir la pandemia que vivimos. Nadie iba a predecir que iba a estar por un año 24/7 con su marido, que no lo aguantaba 2 horas al día. Y ahora 24/7. 24/7 con su mujer. 24/7 con hijos malcriados que los criaban las abuelas mientras usted trabajaba y las abuelas malcriando hijos. Y ahora 24/7 con demonios pequeños. Nadie podía predecir aquello, ¿no es cierto? Pero sí podíamos prepararnos. Hay quienes viven en forma reactiva, intimidados por lo malo que podría ocurrir en el futuro, y quienes vivimos en forma proactiva, determinados a realizar lo buenos que somos capaces hoy. Hay quienes viven solo reaccionando. Y aquellos que solo reaccionaron frente a la crisis, si no aprendieron en esta crisis, por favor aprendan para la otra. Sí. Se llama resiliencia. Es la capacidad no solo de pasar por los sufrimientos, sino salir mejores de ellos. Su mejor ejemplo es Job. De oídas te había oído, pero hoy eres mi Señor. La crisis para mí no fue crisis porque tuve la oportunidad de servir a mi esposita, como muchos años no lo había hecho, porque nosotros tenemos un excelente matrimonio, porque no la veo nunca. Y entonces pude verla, pude disfrutar de nuestra vida. Y como el Señor es tan sabio, permitió que ella tenga una caída en Chiapas en octubre y luego estemos en febrero en Nueva York en una conferencia, y producto de aquella caída le dio una crisis y tuve que llevarla al hospital urgentemente, y a California con morfina, y ni le quitaba el dolor, y pasó 6 meses sin poder subir a su segundo piso de la casa, y tuve que atenderla por 6 meses. Nada más lindo que aquello. Hay cosas, queridos, que no entendemos. Yo no entiendo a Dios en realidad. Mientras escribía mi libro sobre el cristiano y la vida política y la soberanía de Dios, una vez más quedé sorprendido de que Dios utilice medios tan extraordinarios para cumplir sus propósitos, aunque nosotros los veamos malos. Dios usa métodos, se llama la providencia de Dios, que Él utiliza métodos que nosotros cuestionamos. Usted nunca, siendo Dios, ¿cierto? Usted es Dios y dice, no quiero que mi pueblo se case con paganos.
y usted es Dios. Y luego le dice a una chica judía, huérfana de padre y madre, criada por su primo, que se presente en un concurso de belleza, que gane el concurso de belleza, y luego le diga que se case con un pagano, no cualquier pagano, pagano malo. Pero Dios tiene caminos que nosotros no nos imaginamos. Él tiene senderos que para nosotros son destructivos, pero Él nos lleva al lugar donde Él quiere que estemos. Así que la vida incluye eventos que no podemos predecir, pero sí podemos prepararnos para los eventos que vienen. Por 2 años estuve sin recibir nada de dinero de mis conferencias. Yo no vivo de las ofrendas, ahora recién comencé a vivir de ellas en la congregación online, pero yo vivía de mis conferencias y 2 años sin conferencia. Era tremendo. Pero las crisis son destructivas cuando usted no estuvo preparado para la crisis. Por eso que quienes no estuvieron preparados para la crisis pasaron por problemas más serios de depresión que nunca, se metieron en dependencias como nunca antes, tuvieron más conflictos matrimoniales que nunca, más conflictos familiares y económicos que nunca. Cuarto, la vida incluye derrotas y es injusta. Sería lindísima que la vida fuera justa. Usted trabaja duro y le aumentan el sueldo al más flojo de su trabajo. ¿No es cierto? Usted es un excelente estudiante y le cayó mal a un profesor. La vida incluye derrotas y es injusta. Pero es nuestro deber actuar en pos de la victoria y vivir en forma justa. No importa qué ocurra a nuestro alrededor, no importa cuántos fracasen, no importa cuántos estén actuando erróneamente. Como dijo Jonathan Edwards, se ha determinado que el hombre viva para la gloria de Dios. Yo he determinado vivir para ella, sea que los demás lo hagan o no. Hay quienes viven atemorizados por las penurias de las derrotas en vez de vivir motivados por las recompensas de la victoria. Qué diferente es la vida. Mire cómo las actitudes cambian la vida de una persona. Esa es su herencia, queridos. La herencia para sus hijos, el legado que va a dejar son sus verdades y sus principios, cómo manejó las circunstancias, qué vieron sus hijos cuando tenían ustedes conflictos, qué hicieron ustedes cuando tenían problemas económicos y sus hijos lo miran y esa herencia. Usted se marchó, pero en la mente del hijo, cuando mis padres tenían problemas se enfrentaban con sabiduría. Ahora tengo yo problemas. Voy a usar de esa ofrenda derramada como ejemplo para mi vida. Si hay quienes viven atemorizados por las penurias de las derrotas y quienes vivimos motivados por las recompensas de la victoria. Quinto, la vida incluye tareas, queridos, que no estamos preparados para realizar. Pero debemos prepararnos o buscar la ayuda adecuada para saber cómo actuar. Hay cosas que yo no sé qué hacer en la vida. En todo este mundo de la tecnología he tenido que depender de otras personas. En muchas áreas de mi vida he tenido que recurrir a personas que ayuden. No se sienta mal porque necesita buscar ayuda. Si usted necesita buscar consejería, lleva 3 años, 5 años con un mismo problema y sigue en lo mismo y en lo mismo. No se sienta mal por buscar ayuda.
Así como no debe sentirse mal por buscar ayuda médica cuando está enfermo, no se sienta mal cuando busque a su pastor, busque a un consejero para contar su problema. No existe ningún pecado en admitir su verdad, no existe nada destructivo en que reconozca sus debilidades. Dios nos pide que seamos honestos y sinceros. Nos entrega un montón de mandamientos recíprocos en la Biblia para que aprendamos a caminar en esta vida juntos. Ámense los unos a los otros, perdónense los unos a los otros, exhórtense los unos a los otros, oren los unos por los otros. Hay un montón de mandamientos recíprocos que están destinados para que aprendamos a vivir en comunidad, a amarnos, para presentarnos como somos, no para llegar bien arreglados como si no tuviéramos ningún problema, sino entender que la vida incluye tareas, situaciones que no estamos listos para confrontar, pero no hay nada de malo buscar ayuda para saber cómo enfrentarlas. Esa es la herencia que vamos a dejar también. Hay algunas determinaciones que es sabio tomar. ¿Qué sería lo más valioso de dejar a nuestros hijos, a nuestra familia? Primero, un profundo amor por Dios que me lleve a vivir una vida tan cercana a Él, tan íntima con Él, que se note en mi diario vivir. Que mi intimidad con Dios no sea un momento de oración, sino que sea algo que es realmente visto en mi vida. Que yo sea íntimo con mi esposa no se ve en ciertos momentos, se ve en cómo la trato, cómo la respeto. Ser íntimo con Dios se ve en eso, como nosotros demostramos nuestro amor por Dios, en las palabras que utilizamos, en las formas como enfrentamos los problemas. La parte de la intimidad con Dios es esencial en nuestra vida. Hay dos cosas que quiero dejar en su corazón. Necesita entender los medios de gracia y necesita entender las disciplinas espirituales. Esta es la forma como nos relacionamos con Dios. Muchas personas nunca lo han estudiado. Aquel que quiere vivir una vida madura, aquel que quiere vivir una vida que deje un legado, tiene que tener una relación con Dios apropiada. Y la única relación con Dios que es verdadera, apropiada, es aquella en que la persona entiende cuáles son los medios de gracia y cuáles son las disciplinas espirituales que le van a ayudar a tener la relación con Dios que Dios exige. No es una relación cualquiera. Yo no puedo relacionarme con Dios como me imagino. Tengo que relacionarme con Dios como Él exige. Y Él tiene determinadas formas que yo tengo que aprender. Los medios de gracia son virtudes que Dios extiende hacia nosotros para que podamos ser santificados. No hay santificación en ayunar. Las personas pueden tener la disciplina de ayunar, la disciplina de meditar en Dios, la disciplina de adorar, la disciplina de ayudar a los hermanos, servir. Nada de eso significa que usted vive una buena vida espiritual. Y nada de eso, ninguna de esas prácticas le ayudan a vivir una vida de santidad. Muchas personas creen que viven una vida de santidad así, no es verdad. Usted puede cantar bien, usted puede ayunar bien, usted puede meditar bien, puede adorar bien y vivir mal. Y Dios dice, vosotros maridos, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, para que sus oraciones no tengan estorbo. Así que la persona puede hacer todas esas cosas y todavía no tener nada de santidad. Así que yo tengo que distinguir aquello en mi relación con Dios, tengo que distinguir aquello. Entonces Dios ha dejado
medios de gracia que son, primero, la oración. No la oración cualquiera, no las vanas repeticiones que acostumbramos y que Jesucristo condenó. Recuerde, Jesucristo a los religiosos le dijo, ustedes aman ser vistos por las personas, oran para que les escuchen, para que los vean, para parecer espirituales. Ustedes repiten cosas sin sentido. No me diga que no es el tipo de oración moderna. Estábamos en un grupo de estudio y el Señor clavó allí una espada en mi corazón cuando alguien llegó, una persona nueva. Era la segunda vez que iba y estábamos, y entonces el que estaba dirigiendo le dijo, ore usted por favor. Y ella le dijo, no, yo no sé orar. Entonces yo le pregunté, ¿cómo no sabes orar? No, es que ustedes tienen palabras que yo no conozco. A ver, claro. Oh, poderosísimo, excelentísimo, Rey de reyes, tú que habitas en las alturas. ¿Qué le importa? Entonces la persona llega y dice, no sé orar. Claro, dice, no sé su verborrea, no conozco su palabrería. Porque ¿qué es la oración? Sino conversar con Dios, abrir su corazón, ser íntimo con Él. Entender que cuando usted está orando, está frente al omnipotente, omnipresente, el omnisciente, el que conoce todo, al que no le puede mentir, al que si está triste, dígale que está triste. El que sabe que cuando usted dice, Señor, te prometo que ahora sí, si me sanas, voy a ir a la iglesia. Él sabe que es mentira. Y cuando la gente no entiende la oración, no puede tener intimidad con Dios. Estábamos hablando con Gerardo y estábamos diciendo que a veces en la consejería vienen personas de otras congregaciones donde uno. Y a veces me cuentan las situaciones y salieron de una congregación y uno empieza a analizar. Y luego entonces cuando empieza a ayudar a las personas, y luego habla con el pastor sobre esas personas y el pastor ni las conoce bien. O le cuenta otra historia, no conoce las ovejas. Este pastor sí conoce sus ovejas. Cuando usted le dice a Dios, Señor, me encantó estar en el culto hoy. Él sabe si le cantó o no. Eso es lo que hay que mantener en mente. La oración es algo poderoso, es un medio de santificación. El individuo sobrenaturalmente es santificado por Dios a través de la oración bien hecha. Y la oración bien hecha es muy sencilla. Es un niño que tiene hambre y pide pan. Es un niño que está triste y llora. Nada más, no le ponga 1000 adjetivos calificativos. Oh Dios eterno, santo, maravilloso, tú que habitas en las alturas. ¿Usted se imagina que venga un hijo suyo y le diga, papá, tú que has trabajado 40 años, papá, tú que has criado 12 hijos, papá, tú que siempre traes comida a la casa, papá, tú que siempre has estado con nosotros, dame pan? Esa es la oración de algunos con Dios. Este Dios que nos conoce, que no podemos mentirle, que sabe cuando acabamos de pelear.
Así que este medio de santificación, querido, hay que aprender a utilizarlo, porque la herencia que vamos a dejar a nuestros hijos, no las oraciones repetidas, sino cuando le enseñamos a nuestros hijos a tener una relación cercana con Dios verdaderamente, que lo tomamos en serio a Dios. El siguiente medio de santificación es el estudio y la aplicación de la verdad. Es el estudio, el conocimiento y la aplicación de la verdad. ¿Recuerda la oración de Jesús? Dice, Padre, santifícalos en tu verdad. ¿Y qué agrega? Tu palabra es verdad. Así que usted no es santificado cuando lee la Biblia. Puede leerla en un año. Yo nunca he leído la Biblia en un año. Usted puede leerla en un año y seguir igual. Porque la santificación proviene del conocimiento apropiado de la palabra de Dios, no interpretaciones antojadizas. Por eso necesita de líderes sabios que le expliquen la verdad, que le enseñen la verdad, que pueda conocer la verdad profundamente. ¿Cómo es posible que alguien pase 10 años en una iglesia y nunca tenga una conferencia sobre violencia doméstica y no sepa cómo enfrentar un problema de violencia doméstica en su casa? Y la palabra de Dios no puede cumplir su objetivo en la vida de la persona porque la persona no la conoce. La persona la sabe de memoria, pero no la aplica, y la palabra de Dios tiene que ser aplicada. No olvide el principio que enseño siempre. Una verdad enseñada, una verdad cantada, una verdad memorizada, una verdad declarada no sirve para nada. No importa cuánto la declare, no importa cuánto la cante. Una verdad enseñada, una verdad admirada, una verdad memorizada, una verdad cantada, una verdad declarada, una verdad orada, no sirve para nada. Solo la verdad aplicada. Por eso, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Así que parte de nuestra herencia es aprender a relacionarnos bien con Dios. Hay que estudiar cómo relacionarse con Dios. Y la forma de santificar nuestra vida es a través de la oración, que es un medio de gracia, a través del estudio, el conocimiento de la palabra de Dios, la aplicación de ella, somos santificados. Y en la comunión de los santos, cuando los pastores, los líderes nos exhortan, nos van puliendo, cuando nos llaman la atención, cuando nos dicen algo que estamos haciendo mal, están aplicando la palabra. Esa palabra aplicada produce en el individuo santificación. Pero hay disciplinas espirituales que la gente cree que les santifica. Hay disciplinas espirituales como la meditación, disciplina que me encanta. Yo me meto en las tinas de baño de los hoteles o en los baños saunas de los hoteles y ahí paso unas 2 horas a veces meditando. Después de conferencias a veces cansado llego al hotel después de pasar por muchas horas y escuchar muchos problemas. Llega un momento en que estoy solito allí con agua bien caliente, meditando, virtud olvidada de algunos cristianos. Meditar en Dios, pensar en Dios, tener su tiempo a solas con Dios. La disciplina de la meditación es excelente. La disciplina del ayuno es excelente. El adorar, nada más lindo que adorar. A mí me encanta adorar. Me encantan los himnos de adoración. Me encanta pensar seriamente en mi Señor. Nada de eso produce santidad. Usted puede llorar toda la noche. Usted puede ayunar 20 días, tal vez necesite. Usted puede vivir meditando
Y nada de eso demuestra que es santo ni le produce santificación. Las disciplinas no producen santificación. Las disciplinas nos ayudan a enfocar en el que la produce. La disciplina me ayuda a pensar en Dios, en el sacrificio de mi Cristo, en su amor, su gracia, su misericordia. La disciplina de leer la palabra me lleva a entenderla para poder aplicarla. La disciplina de adorarle me lleva a enfocar en mi Señor. Aunque hoy a veces las letras me permiten enfocar en cualquier cosa menos en Dios. A veces después de repetir como 20 veces las mismas palabras, estoy enfocando en cuándo se termina esto. Las mismas palabras, dale. ¿Cuál es el objeto? Así que la persona puede tener todas las disciplinas espirituales y vivir pecaminosamente. Pero nadie que aplica la verdad vive pecaminosamente. Esa es la gran diferencia, querido. Así que dejar este legado es que si no ha dejado un buen ejemplo hasta ahora, no importa qué edad tenga, comienza a dejarlo ahora. Se van a recordar los últimos momentos de su vida. Tal vez sus hijos no se van a acordar de cuando les dio con una chancla, ¿cierto? Se van a reír de la chancla voladora, pero de su padre mayor que le pidió perdón, que dejó de meterse en su vida ahora que es adulto y lo respeta, de una madre, una suegra que no se mete en la vida de los demás, sino que les ama, les respeta, da consejos cuando se lo pide y si sabe. Cuando usted comienza a vivir su fe de esa manera, esas son las cosas que se va a acordar sus hijos. Y se va a acordar de su herencia. Me decía, estaba con... Es muy triste ver morir a una persona. Y como ministro a veces me ha tocado aquellas cosas terribles. Y recuerdo en Ecuador murió el papá de una chica que ella solo asistía a la iglesia. Y incluso la llevamos a vivir a nuestra casa. Y me tocó asistirla y me dijo, no tengo quien vaya a buscar a mi padre a la morgue. Nunca había entrado a una morgue, queridos. Y entré allí y habían cadáveres botados por todos lados. Yo ni conocía al Señor. Digo, ¿y cómo lo encuentro? Me costó encontrarlo, pero finalmente lo encontré. Yo no quería que ella entre. Y luego, como eran tan pobres, tenía que coger un ataúd que estaban allí, unos pedazos de madera delgadita, así, como de cajones, bien delgadita, media doblada, así. El problema es que el hombre era más largo que el cajón. Y el problema es que yo estaba solo. ¿Cómo lo subía? Lo subía de un lado y se me caía el otro. Estaba tieso. No hay nada más triste que una morgue, querido. Tristemente hay iglesias que son morgues con campanarios. Hay un montón de muertos adentro. En un libro titulado Las rimas del marinero se cuentan la historia de un barco en que todos los marineros están muertos, pero todos
están haciendo algo. La rima del marinero dice, muertos navegando. Hay muertos en las iglesias, no muertos espiritualmente, porque si usted tiene vida en Cristo, tiene vida. Pero hay muertos en vida. Dejaron de vivir, dejaron de disfrutar la vida, dejaron de estar felices, se acabó la sonrisa en su cara. Llegan los nietos y no hayan la hora que se vayan. Yo disfruto cada momento con ellos. Ahorita estaba hablando con mi nietecita y me dice, ¿por qué te fuiste si yo quería estar contigo acá? Vine a verte a tu casa y no estabas. Querido, no hay nada más lindo que vivir hasta morir. No muera antes, por favor. Viva hasta morir. No me diga que no tiene nada que hacer. No me diga que no puede aprender algo. No me diga que no puede hacer algo por usted. Si usted creyó que como madre el fin de su vida era traer hijos al mundo, se equivocó. Esa es una parte de su propósito. Pero usted tiene un propósito mucho más grande que la maternidad, querida. Por eso Dios le dio dones y talentos, no para que viva recordando historias del pasado. Su pasado es historia, querido. Su futuro es un misterio. Su presente es un regalo. Por eso se llama presente. O como dice el apóstol, estoy a punto de ser sacrificado. Mi futuro es con mi Señor. Pero mientras yo viva, sigo estirando para lograr ser aquello por lo cual fui asido por Dios. Él me agarró con un propósito y no lo voy a soltar, lo voy a cumplir hasta que muera, porque quiero que mi vida sea una ofrenda agradable a Dios. Pregunta, ¿está dispuesto a que su vida sea una ofrenda agradable a Dios? Yo doy gracias a Dios que me da el privilegio de poder enseñar en tantos lugares, y gracias a Dios porque, como decía Gerardo, desde el año 1983 que llegué aquí al Valle, comencé allí en la estación de radio y de ahí el Señor me ha dado el privilegio de servir a esta comunidad por muchos años. Así que lo que le pido es que si usted no es un donante mensual, semanal, por favor lo haga. Es muy importante seguir dejando esta herencia. Yo preparo todas mis conferencias para que queden como herencia y espero que cuando muera no me saquen de la programación. Si es que me sacan de la programación, dejen de ofrendar, por favor. Queridos, no mueran antes de morir. Vivan una vida maravillosa. Amén. Puestos de pie, vamos a orar al Señor. Yo sé que no es fácil vivir la vida que Dios quiere que vivamos, si no todos la vivirían. Pero también sé que no es imposible, porque Dios nunca demanda de nosotros nada que nosotros no podamos cumplir y que Él no nos haya dado los recursos y el conocimiento para poder vivirlo. Así que deje un gran legado. Aprenda a vivir de la manera que Dios quiere que viva. Oremos. Señor, gracias por permitirme ayudar a mis hermanos a ver la vida desde otro punto de vista. Algunos de ellos, Señor, tal vez estaban enfocando en el medio vaso vacío en vez de enfocar el medio vaso lleno. Te pido, Señor, que ahora, como dice el apóstol, sus vidas sean una ofrenda agradable
ante ti, para que esa herencia le quede a muchos que no te conocen, especialmente al entorno, a la familia de cada uno de mis hermanos. Gracias por Radio Esperanza, porque ha traído verdadera esperanza en tantos años de ministerio. Ayuda a mis hermanos a apoyar este ministerio de la manera sabia. Gracias por esta congregación, por el pastor Félix, su esposita. Señor, bendice este lugar, que sea siempre un centro de esperanza, que sea siempre, Señor, un lugar donde tu palabra es predicada y donde los hermanos son amados y donde son edificados para que vivan la vida fructífera y realizada que tú planificaste. Oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Muchas gracias, queridos. Muchas gracias.